Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled In the Class, you will learn how to describe someone's personality, different types of students association, and also you will get to know campus facilities. Rahul has started college in Madrid. It's his first day and he makes new acquaintance and friends. Let's listen to an introduction session in the class where everybody is introducing themselves. See how multicultural the class is, whereby his classmates introduce themselves. Hola, me llamo Cintia, soy de Ecuador. Me interesan los deportes. Me gustaría inscribirme en el equipo de fútbol de la uni. Soy muy atlética. Me llamo Nerea, soy de Alicante. En Madrid vivo en una residencia de estudiantes. Mi pasatiempo favorito es jugar al tenis. Soy una persona alegre y educada. Hola a todos, soy Ramón, soy de Málaga. Mis intereses son esquiar y patinar. Soy una persona bastante aventurera. Soy Ali de Marruecos. Me gusta leer mucho. Me fascina la literatura latinoamericana. Pongo mucha atención en mis estudios y soy un poco tímido. Hola, me llamo Carlos, soy de Ucrania. Me encanta viajar a nuevos lugares y conocer personas nuevas. Soy muy sociable y atrevido en general. Me llamo Jaime y soy de Ciudad de Guatemala. Me gusta pintar y tocar la guitarra. Hago esculturas en mi tiempo libre. Soy una persona bastante artística. Some of the adjectives which his classmates have used to describe themselves are artístico o artística, aventurero o aventurera, sociable, tímido o tímida, educado o educada. Notice that the adjectives which end in O are masculine and their feminine is formed by replacing the O with an R. Adjectives ending in E are same for masculine and feminine. Now let's learn about some more adjectives and adjectives used to describe a person's nature or character. Note that all the adjectives are in the masculine form. You need to add a to the adjectives ending in o or to make it feminine. Pesado, egoísta, imbécil, apasionado, sensato, prudente, soso, aburrido, malhumorado, sensible, coqueto, ligón, encantador, tímido, vergonzoso, introvertido, tacaño, conservador, estricto, severo, riguroso, generoso, valiente, terco, testarudo, tosudo, trabajador, prudente, cauteloso, cauto, comprensivo, honesto, presumido, conservador, hablador, amable,
modesto, tranquilo, relajado, creativo, loco, chiflado, perezoso, vago, cobarde, raro, extraño, ingenuo e inocentón. So by now you know that the adjectives which end in O can be made feminine by adding a and replacing O. So for example, the first adjective was pesado, so feminine will be pesada, and adjectives which ends with OR can be made feminine by adding a to that adjective. For example, encantador will be encantadora. Now let's quickly see the adjectives. The adjectives are pesado, egoísta, imbécil, apasionado, sensato, prudente, soso, aburrido, malhumorado, sensible, coqueto, ligón, encantador, tímido, vergonzoso, introvertido, tacaño, conservador, estricto, severo, riguroso, generoso, valiente, terco, testarudo, tosudo, trabajador, prudente, cauteloso, cauto, comprensivo, honesto, presumido, conservador, conversador, hablador, amable, modesto, tranquilo, relajado, creativo, loco, chiflado, perezoso, vago, cobarde, raro, extraño, ingenuo, and inocentón. In the universities, there are different types of student groups or clubs that are formed around common objectives or similar interests, passion, or hobbies. They form part of the extra co-curricular activities on campus. Let's read about some of the groups that are found in the universities. En las universidades españolas hay asociaciones u organizaciones de estudiantes de cada facultad que fomentan actividades extracurriculares entre los estudiantes. Los estudiantes se incorporan a los grupos o clubs que tienen intereses comunes. Los integrantes de cada grupo se reúnen de manera autónoma, libre y espontánea. Puede haber distintos tipos de clubs o asociaciones según la actividad a la que se dediquen. A continuación, se mencionan algunos intereses: ayuda humanitaria, científicos, cine, fílmicos, culturales, deportivos, ecológicos, fotográficos, gastronómicos, literarios,
informáticos, montañismo y teatro. Voy a repetir, algunos de los intereses son ayuda humanitaria, científico, cine, fílmicos, culturales, deportivos, ecológicos, fotográficos, gastronómicos, literarios, informáticos, montañismo y teatro. Now let's see the interest of few students. Can you guess the club which should be appropriate for them? Rahul es una persona a quien le preocupa el medio ambiente. Él hace hincapié en el reciclaje de productos y en utilizar productos biodegradables. ¿A qué asociación le interesará unirse? Por el otro lado, Guillermo es un aventurero nato. Le encanta hacer senderismo y actividades al aire libre. ¿En qué tipo de club puede integrarse? Julia es muy creativa. Le encanta observar a la gente. Su mejor compañero es su cámara de fotos. ¿A qué asociación debe incorporarse? A Rodrigo le encanta comer y cocinar. Siempre está leyendo sobre distintos platos de todo el mundo y al prepararlos les da un toque personal. ¿En qué tipo de club puede inscribirse? So these are 4 people, Rahul, Guillermo, Julia and Rodrigo. And can you tell to which club or association they should be dealing with? In the above sentences, you might have observed the use of some reflexive verbs that refer to joining clubs or associations. They are unirse, incorporarse o inscribirse, integrarse en o integrarse a un club, una asociación o un grupo, hacerse socio de un club. So these are the verbs, reflexive verbs that you have seen which refers to joining clubs or associations. And the verbs are unirse, integrarse en o integrarse a un club o una asociación o un grupo, incorporarse, inscribirse en y hacerse socio de un club. There are various facilities in college for the students' benefit. These facilities are el gimnasio universitario, las instalaciones deportivas, el aulario, la biblioteca, la cafetería, el comedor universitario, la residencia universitaria, talleres y laboratorios, el paraninfo. Now let's see their descriptions in detail. El gimnasio universitario. El gimnasio universitario es un lugar donde los estudiantes pueden ponerse en forma y a veces hay instructores que les ayudan con su entrenamiento, creando rutinas y tablas para lograr los objetivos. Las instalaciones deportivas. Espacio donde se puede practicar distintos deportes. Muchas veces cuentan con una piscina para nadar. El aulario.
Es un espacio del centro donde se enseña a los estudiantes. La biblioteca es un lugar donde se puede hallar libros de textos y de referencia. Además, se tiene acceso a los ordenadores y al espacio para estudiar en silencio. En algunas ocasiones también hay zonas de trabajo destinadas a grupos de estudiantes que necesitan un espacio donde puedan hablar para desarrollar un proyecto de grupo. La cafetería es un establecimiento donde se sirven aperitivos, café y otros artículos para comer y beber. El comedor universitario, pues es un establecimiento que ofrece a todos los estudiantes y al personal de una institución el almuerzo o comida a precios económicos. La residencia universitaria es un edificio donde residen los estudiantes universitarios y donde pueden realizar varias actividades culturales y deportivas. Los talleres y los laboratorios son espacios para hacer prácticas de las teorías estudiadas. Son lugares equipados con materiales necesarios para hacer experimentos científicos o trabajos técnicos. El Paraninfo es una sala grande de la universidad donde se celebran actos públicos u otros actos académicos, como la apertura de cursos o diferentes conferencias y actos. Entonces, los establecimientos de una universidad son el gimnasio universitario, las instalaciones deportivas, el aulario, la biblioteca, la cafetería, el comedor universitario, la residencia universitaria, los talleres y los laboratorios, el Paraninfo, o en otras palabras, el salón de actos. Now listen to the podcast where Rahul is talking about his first day in college as well as the facilities he enjoys there. However, he can't recall the name of some buildings or places he went to. Hoy fue el primer día de la clase. Cuando llegué al campus, nos recibió la coordinadora de estudios y nos llevó a una sala grande donde se proclamó la apertura del curso. Estaban el rector, el vicerrector, la jefa de estudios y otros profesores. Después nos dirigimos a los edificios donde se imparten las clases. Tuvimos 2 sesiones de 4 horas. Al principio, todos los estudiantes y la profesora nos presentamos. Cuando acabaron las clases, yo pasé por ese lugar cerca de la piscina donde me encontré con los jugadores de fútbol del equipo universitario. Me hice socio del club de fútbol y de vuelta a casa entré en la sala grande donde todos los estudiantes estaban almorzando. Me gustaron los platos que probé y lo mejor fue que me costaron muy poco. Ha sido un buen día. Estoy muy contento. There are various good universities in Spain, both public and private. Here we are going to read about one such public university which is in Madrid, the capital of Spain. Now let's learn more about the universities in Madrid.
En la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 19 universidades. No hay un sistema de colleges afiliados a una universidad, sino que hay un campus universitario donde se encuentran las facultades de diversas disciplinas. La ciudad universitaria está ubicada en el oeste de Madrid, donde encontramos los campus de la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid. La construcción empezó en el año 1927, cuando los terrenos fueron cedidos por el rey Alfonso XIII de España. Durante la Guerra Civil se convirtió en un campo de batalla y fueron destruidos varios edificios y facultades. Los principales arquitectos fueron López Arturo y Pedro Muguruza. Hoy, la ciudad universitaria es una zona con más de 30 colegios mayores, residencias de estudiantes, bibliotecas, 3 polideportivos y un jardín botánico. Es una zona que está muy bien comunicada por autobuses y también por el metro. Esta zona alberga hoy a más de 90,000 estudiantes universitarios. Thus, in this module, you have learned some adjectives in order to describe the qualities of a person. And let's very quickly see these activities which can be used in order to describe the quality of a person. And the adjectives were artístico, aventurero, sociable, tímido, educado, pesado, egoísta, imbécil, apasionado, sensato, prudente, soso, aburrido, malhumorado, sensible, coqueto, ligón, encantador, tímido, vergonzoso, introvertido, tacaño, conservador, estricto, severo, riguroso, generoso, valiente, terco, testarudo, tosudo, trabajador, prudente, cauteloso, cauto, comprensivo, honesto, presumido, conversador, hablador, amable, conservador, modesto, tranquilo, relajado, creativo, loco, chiflado, perezoso, vago, cobarde, raro, extraño, ingenuo, and innocentón. We have also revised or seen the clubs or associations which can be found in the universities, and these are, we have also seen some clubs or the associations which a student can join
according to the interest, and the interest in Spanish can be en la ayuda humanitaria, científicos, cine o fílmicos, culturales, deportivos, ecológicos, fotográficos, gastronómicos, literarios, informáticos, montañismo y teatro. Y también hemos visto unos establecimientos. We have also seen some facilities which can be found in the universities, and these are el gimnasio universitario, las instalaciones deportivas, el aulario, la biblioteca, la cafetería, el comedor universitario, la residencia universitaria, talleres y laboratorios, el paraninfo, and we also described these establishments of the universities. We have also listened to a podcast about Rahul, and also learned about the universities in Madrid. So, in short, in this module you have learned algunos adjetivos para describir las cualidades de una persona, los distintos tipos de asociaciones de estudiantes y también las instalaciones en un campus universitario. Pues es mejor ver también el e-text, porque el e-text tiene muchas preguntas y también tiene enlaces que te van a ayudar para entender mejor los temas que hemos tratado en este módulo. Gracias.